Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me da gusto saludarles en esta clase de taller de introducción a la Biblia, en nuestra segunda clase. Y en la clase anterior hicimos una introducción muy histórica, muy referente a situaciones que están en los anales de la historia de la humanidad, culturas muy antiguas, la sumeria, la mesopotámica, la egipcia, y encontramos que contemporáneos a todos estos libros hayan sido los libros que se fueron escribiendo de que iban a formar el Pentateuco o la Torá, ¿no? Entonces, eso fue algo que vimos la clase pasada. Hoy en nuestra segunda clase vamos a ver el tema de qué es la Biblia. ¿Sí? Tal vez a algunos de ustedes se les haga muy elemental, muy básico, pero es importante que se hable porque también hay eh, alumnos o que tienen poco tiempo de conocer de la palabra y qué bueno que ya inicien sabiendo bien de este tema, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Eso es lo que vamos a considerar y nos hacemos esta primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? Bueno, el concepto común en el mundo es que es un libro escrito por hombres, que son obras literarias antiguas de la civilización hebrea, eh, que algunos le dan una visión muy limitada, excluyendo el carácter sobrenatural que tiene y todo, y nosotros tenemos que verla con los ojos del espíritu, no hacer un análisis intelectual, filológico, bibliológico, sí, correcto, ni tan siquiera llega a ser algo y un estudio de las filosofías o teológico, porque el teológico pues considera todo lo que se ha escrito en la antigüedad como algo dentro del común, ¿no? No, nosotros tenemos que ver cómo Dios la reveló, como Dios dice que es y que seguirá siendo. Bueno, podríamos empezar a decir que la Biblia es una colección de 66 libros escritos por diferentes personas en distintas épocas, con un mismo autor intelectual que en conjunto narran la historia de cómo Dios creó el mundo y luego se hizo disponible a la humanidad. Es una cronología celestial desde el inicio de los tiempos, los orígenes, hasta lo que habrá de venir, pasando por toda la historia, nuestro presente, hasta un futuro. Es una sencilla línea recta del corazón de Dios al nuestro, ni más ni menos. Es la palabra de Dios que le ha dado al hombre y llámesele como se le llame en el argot teológico, religioso, Biblia, escrituras, las sagradas escrituras, la palabra, palabra de Dios, el libro de Dios, como ustedes quieran llamarle, pero eso es lo de menos. Sabemos que eso tiene un origen divino porque el autor de la palabra es Dios mismo, que inspiró a hombres, a varios escritores muy antiguos, a escribir todo lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. La segunda de Timoteo dice algo muy serio, muy cierto, 3:16 de segunda de Timoteo. Dice así esta escritura: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo es sumamente descriptivo y claro de cuál es el uso que se le debe dar y para qué sirve. No es una recopilación independientemente de las formas, pero no es un libro de historia simplemente. No, 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 no. Esto es que viene directamente de la inspiración de Dios para la humanidad. Entonces, tenemos que verla así, de esta manera. Esta inspiración que fue dada a hombres en tiempos muy antiguos, estamos hablando de que
en los albores de la humanidad y que hubo gente que le fue revelada la palabra de Dios a ellos y se dedicaron a escribirlo según sus idiomas de ese tiempo, la manera como lo escribían, eh, hasta que el mismo pueblo hebreo pudo elaborar su propio alfabeto y todo eso vamos a hablar más adelante. Para tener una exactitud en cuanto a las fechas, tenemos que clasificarlo de tres maneras para las fechas. Primero, la documental, que en donde encontramos evidencia de escritos antiguos que se tienen, están en museos, están guardados, están allí, están a disposición de los expertos con todas las precauciones que merece escritos tan antiguos. Otra es el cronológico, en la cual las fechas en que se piensa que se escribieron los libros, que se han correlacionado con diferentes evidencias históricas y arqueológicas que sí se tienen presentes y que coinciden con lo que se describe en los diferentes libros de la Biblia. Y por último está el histórico, la manera de clasificarlo de una forma histórica con las fechas que sí hay en los libros. ¿Por qué? Porque en ocasiones ustedes van a encontrar, dicen, cuando ocurrió tal batalla, cuando pasó tal cosa con tal, cuando empezó el reinado de tal, que se tiene la referencia de otro rey, por ejemplo, un faraón egipcio que están en las ruinas, las fechas se han calculado y se habla que en esa coincidencia de tiempos, ¿no? Entonces se van sacando conclusiones interesantes en cuanto a la historia de la escritura de estos libros. Vamos a hablar un poco más acerca de estos tres. ¿Qué cosa con lo documental? Es decir, con la evidencia de documentos. ¿Se tienen documentos de la época muy antiguos? Sí, sí se tienen. Por ejemplo, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que nos ha provisto de manuscritos muy antiguos de casi todos los libros de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, y que, fíjense, de todo lo que es la colección de los libros del Antiguo Testamento, el único libro del que no se ha encontrado un fragmento aparte fue del libro de Esther, que eso se encontró muy, muy posteriormente, pero los más antiguos no estaba. Pero de ahí fuera, todos los componentes de los libros del Antiguo Testamento están. O sea, digo, no se podía haber tenido una evidencia tan tangible, tan exacta como haberlos encontrado en este descubrimiento en las cuevas de Qumran. Eh, Libros completos, completos más antiguos que se tiene es, por ejemplo, el de Oseas, ¿no? Que se escribió en el 150 antes de Cristo. Y es del que más se tienen los escritos, prácticamente está completo el libro. Y textos sueltos que sí por ahí se han encontrado que están dentro de las escrituras, ves por ejemplo el canto de Débora en el libro de los jueces, que también en el 150 antes de Cristo pues fue que se escribió, y diferentes fragmentos de la Torah que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Y se ha podido establecer así una cronología de todos los libros. Por ejemplo, Job, que se considera el libro más antiguo, aunque no se tiene la fecha exacta. Y de ahí van apareciendo las referencias cronológicas de los libros. El Génesis, por ejemplo, en el 1445 o ante el 1405 antes de Cristo. Sigue el Éxodo, también más o menos. Todos estos libros del Éxodo, Levítico, Números, el Deuteronomio, Salmos, Josué y Jueces andan por las mismas fechas, en los de los 1410, 1443, 45, 1405, en todo ese periodo es donde se tienen todos estos escritos antiguos. Después tenemos el libro de Ruth en el 1030, 1010, Cantares, 971, Proverbios también, porque la época del rey Salomón,
el Eclesiastés por lo mismo. Después está el primero y segundo de Samuel, también en esos años que son muy contemporáneos. Prácticamente se narran acontecimientos con estos reyes. Así también Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas. También en los años 700 nos vamos acercando a la época del Señor Jesucristo. Miqueas, Isaías por los años 700, 800 antes de Cristo, 735 más o menos. El libro de Nahum, Sofonías, Habacuc, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, que son libros ya entre los 600 y los 500 antes de Cristo. Después tenemos los libros del primero de los reyes, segundo de los reyes, Daniel, Ageo, Zacarías, Esdras, los libros de las crónicas, primero y segundo de crónicas, Esther, ya por esas fechas, Malaquías, llegamos a Nehemías y entre el año 424 a 400 antes de Cristo. O sea, se tienen detectados y localizados con bastante fidelidad y certeza las fechas de que estos hayan sido escritos. Y del Nuevo Testamento también tenemos una cronología que ha sido más sencillo de encontrar y de detectar. Y uno de los que se sabe que es el más antiguo es el libro La Carta de Santiago, ¿sí? En el 44, 49 antes de Cristo, después de Cristo, que se haya tenido ya referencias, el libro de los Gálatas, 49 al 50, y así sucesivamente, después el de Marcos, el de Mateo, primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, por los años 50, Romanos también todavía alcanza los 50, Lucas, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses, Hechos, primera de Timoteo, Tito, primera de Pedro, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, Hebreos, y Judas está entre los 60 y los 70, hasta que lleguemos a Juan entre los 80 y 90, que algunos lo sitúan antes del 70, pero porque no menciona la destrucción del templo, pero bueno, a lo mejor no fue cuestión de que se quedara reflejado ese acontecimiento, que fue algo profético y que se dio en su tiempo y se sabe bien. Y primer libro, primera carta, segunda y tercera de Juan, estamos hablando de entre el 90 y 95 después de Cristo, y finalmente el Apocalipsis en el 94 y el 96, que fue cuando recibió la revelación Juan. Entonces tenemos bastantes evidencias y escritos que datan de esas épocas en fragmentos en diferentes museos y se puede verificar. Para quien diga que son libros que son producto de la imaginación y todo, no, ahí están y están en los museos verificados, recontra que verificados, así es que no hay duda de esa exactitud pues de todos estos antiguos libros, y ahí están, ¿no? Entonces, ya toda la situación de los diferentes escritos en los diferentes hallazgos que se han hecho. Bueno, ahora, hay un tema que también sirve muchísimo para tener la evidencia de la antigüedad de los libros y entender la época en que fueron escritos, que son con los idiomas, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento, está escrito en hebreo clásico. El hebreo antiguo, bueno, que hoy se ha vuelto a instalar en la nación judía. Y el libro Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, que sí se escribió en hebreo clásico, pero después se tradujo al griego koiné, que el griego koiné era como el idioma universal de ese tiempo, que era como el inglés hoy, o el chino, el francés, etc. En ese tiempo era el griego koiné, del uso diario, que se tradujo el libro de Mateo, pero originalmente se escribió en hebreo clásico. También encontramos escrituras en el arameo, algunas porciones del libro de Daniel, otras de Esdras, y el inicio del primer capítulo de Juan, que se piensa que era parte de un himno en arameo, ¿sí? Entonces, son las pocas partes y unas que otras palabras que quedaron escritas en los evangelios de arameo, que por alguna razón se quedaron así. Y todo el Nuevo Testamento en general en el griego koiné,
que en el griego koiné es en donde era de más fácil estudio e interpretación de la gente de ese tiempo, y bueno, que después se fue haciendo traducciones hasta nuestros días, como veremos. Ahora, el mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? Bueno, Lucas 24-27 dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hablado y dicho por el Señor Jesucristo, escrito por Lucas. Entonces, ¿qué es que en todas las Escrituras de quién habla? Del Señor Jesucristo. Él es el personaje central de la Escritura. Sí, está el Padre, está el Espíritu Santo, están todos los profetas mayores y menores, etcétera, pero todos se ubican en el centro de un personaje central. ¿Y quién es? El Mesías Redentor, el Señor Jesucristo. Juan 5:39, el propio Señor Jesús lo dice y lo confirma. Y él dice a la gente, a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces el mensaje central de la Biblia es Jesucristo y su obra de redención y reconciliación de la humanidad con Dios. No hay discusión de que no es el pueblo de Israel, aunque habla mucho de su historia. No son de las etnias o las culturas antiguas, egipcios, eteos, fereceos, babilónicos, no. Es el Señor Jesucristo el tema central de toda la Escritura, de toda la Biblia. Y que estos autores diferentes lo escribieron de diferentes maneras y de diferentes formas para poderlo estructurar en un solo ente, en un solo libro, toda la colección de los diferentes libros y cartas, poemas, etcétera. De hecho, que ahora nosotros, por comodidad, se haya dividido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, eso fue lo que se consideró que era un legado de Dios para la humanidad y bueno, testamento, porque pues ¿quién se murió si Dios no muere, no? O sea, pero bueno, así lo dejaron porque viéndolo como un legado. Así que queda el Antiguo Testamento con 39 libros. Antiguo Testamento, 39 libros. Y el Nuevo Testamento con 27 libros. Y que el Antiguo Testamento, como ustedes saben, y es bueno que ustedes lo aprendan, está dividido por el Pentateuco, que contiene la ley o la Torá, los libros históricos, los libros de sabiduría, o libros sapiensales, o libros poéticos, y los libros proféticos. Esa es más o menos la composición del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento están los evangelios, la historia, el libro de los Hechos, las cartas o epístolas, que es la palabra, es el sinónimo, y de las cartas las paulinas, las cartas a las epístolas generales y la profecía, que es principalmente el libro de la Revelación o el Apocalipsis. De los escritores que inspiró el Espíritu Santo, también es importante hacer la referencia porque muchos consideran que son invención de estos autores. No es así, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Él les fue diciendo. Así es que de escritores inspirados cuenta con bastantes escritos de 40 personas distintas, todas unidas por el Espíritu de Dios para que en conjunto se diera un solo mensaje, con ese protagonista único, con un mensaje. Todos los escritores inspirados provienen de diferentes estilos de vida, de épocas tan distintas que inclusive están separadas entre sí por siglos. Y sin embargo es extraordinaria cómo se compaginaron todos los libros de una manera maravillosa, en una secuencia, en una coherencia, en una continuidad de seguir todo el mover
de Dios a lo largo de toda la historia, hasta todavía lo que nos falta por transcurrir. O sea, es notable esa situación en los tiempos antiguos, que no había los medios de comunicación como los que tenemos hoy. O sea, realmente es algo muy, muy significativo esta forma tan maravillosa de escribirlo, ¿no? Y todos estos escritores, para mencionarlos en orden alfabético, que son estos autores, son Abdías, Amós, Daniel, los salmos que escribió el rey David, también otros autores más que están ahí en los salmos, ¿no? Son 3 o 4 autores más, Esdras, eh, Ezequiel, Habacuc, Ageo, Isaías, Jeremías, que escribió Reyes, Lamentaciones y eh, el libro de profético de Jeremías, Joel, Jonás, Josué, que también son autores, Malaquías, Miqueas, Moisés, no olvidemos, todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, algunos salmos, y que posiblemente haya escrito también inclusive Job, Josué y otro autor desconocido en el Deuteronomio, Nahum, Nehemías, Oseas, Eclesiastés con el rey Salomón, Proverbios y Cantares, algunos salmos, Samuel, Ruth y Jueces, que fue escrito así en ese tiempo, Sofonías, Zacarías, y llegamos al Nuevo Testamento, con autores muy conocidos como son Juan, Judas, Lucas, Marcos, Mateo, Pablo, con todas las cartas, Pedro, primera y segunda de Pedro, y Santiago, el hermano de Jesucristo, Jacobo, el segundo hermano de Jesucristo, el segundo hijo de José, y ahora sí de José y de María. Ahora, nosotros con tanta información y tanto contenido tan extraordinario y profundo de todas las escrituras, tenemos que ordenarnos, tenemos que hacer uso de herramientas para poder facilitar la lectura de la escritura. Y es así que nosotros en la disciplina del estudio de la palabra sí tenemos que recurrir a estas herramientas, porque si no es muy complejo. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para facilitar la lectura de la Biblia? Bueno, tenemos que hubo gente que se puso a analizar y ver la forma académica, eh, facilitar la lectura de la palabra, así es que se divide por en capítulos, en versículos, para facilitar su lectura. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió, no crean que fue con los autores que iban escribiendo capítulo tal, no, ellos escribieron la carta, como Pablo, y le envió a la carta a los destinatarios y se fueron reproduciendo, pero ya hubo alguien que al tener todo el canon, todo reunido, se puso a dividirlo para facilitar su estudio. Por ejemplo, de quien haya dividido en capítulos, fue un hombre que se llamó Stephen Langton en el 1227 después de Cristo. Langton fue profesor de la Universidad de París y fue un arzobispo de Canterbury. Y la primer Biblia en utilizarlos, todos los capítulos, ya Biblia escrita, impresa, fue Wycliffe en 1382. 1382 con Wycliffe, que todavía se tiene su versión. Entonces vemos que ya tiene bastante tiempo que se hizo esto, no con los autores, sino en una época más o menos intermedia entre esos años. Después se empezó a dividir en versículos para facilitar aún más la lectura y la aprendizaje y memorización de la Biblia. Mardoqueo, que fue un judío, Natán, un judío, que dividió la Biblia hebrea en capítulos en el 1445, después después de Cristo, y luego en versículos, ¿no? En 1448, con la ayuda de su colega.
un erudito, el erudito Atías, así se llamó. Después viene Robert Destienne Stephanus, un impresor francés, que dividió su Nuevo Testamento en griego en versículos en 1551. La primera Biblia en usar la notación completa ya de capítulos y versículos fue esta, la edición de Stephanus o de Stefano de la Vulgata en 1555. Y más tarde, 5 años más tarde, en 1560, sale la Biblia de Génova, ya más estructurada, ya dividida, ya ordenada. Y se empiezan para aprender y las Biblias de estudio, que empiezan a surgir mapas, tablas de equivalencias, y ya en épocas modernas salen las concordancias, planes de lectura, que seguramente ustedes tienen o han practicado, referencias cruzadas, referencias temáticas, referencias léxicas, ayudas, índices, armonías de los evangelios, artículos, notas teológicas, doctrinales, arqueológicas, devocionales y multitud de herramientas. Que todo de alguna manera, para el interés, el gusto de algunos, a mí me gusta estudiar por acá, a mí me gusta de esta forma, esto es lo que me interesa, tiene todo un menú enorme para poder entender lo que es la escritura de la palabra de Dios. Así es que es muy rica la información, muy importante de cómo se va teniendo este desarrollo bibliológico con tanta documentación y además datos interesantes que les recomiendo, que hay un libro extraordinario, siempre he admirado mucho este libro, que les va a ayudar muchísimo. Dice Evidencias que exigen un veredicto, de un autor muy reconocido, en el cual viene toda la historia muy detallada de la escritura, de los personajes, descubrimientos arqueológicos, bueno, una cosa extraordinaria. Y autores muy recientes como Strebel, que habla del caso verdadero de Jesús, y cosas ya más modernas, ¿no? Ya tendremos tiempo de comentarlas. Así es que hay mucha documentación, de hecho hay muy pocos ejemplares originales de la Odisea, de escritos antiguos. En cambio, de los que más se tienen, miles de documentos antiguos, es de la Biblia. Es de la que más bibliografía antigua existe, más que de ningún otro libro. Y eso que ha habido épocas de quema de libros y todo, y sabemos que la Biblia ha sido muy atacada, muy condenada, muy perseguida. Sin embargo, Dios se ha encargado de preservar sus escrituras y hasta la actualidad esto no ha desaparecido, continúa la escritura de la Biblia. Así es que este es más o menos una referencia, una cronología de estos escritos y que nos ayuda muchísimo a tener una idea de lo que es la historia de la Biblia. Así es que presten atención, enriquezcan su bagaje cultural bíblico, cultura del reino, leyendo libros que después también les voy a recomendar en otras clases, que les va a enriquecer muchísimo en la comprensión de la escritura de la palabra de Dios. Así es que les exhorto, les animo a que sean lectores consumados y compulsivos de todo lo que se refiere a escritos de la palabra de Dios, ¿no? Hay versiones de autores, de padres de la iglesia, ya escritos por técnicas modernas, pero que son desde esa época, y bueno, se conoce mucho de todo eso, hasta versiones ya muy modernas acerca de la Biblia, inclusive digital, en audio y ahora en internet. Así es que tenemos mucho a que recurrir. Bueno, mis queridos alumnos, eso ha sido todo en esta segunda clase. Eh, eh, es- Vuelvan y reflexionen mucho sobre lo que hemos estado hablando, enriquezcan y hagan una biblioteca personal con
todo este tipo de publicaciones. Bueno, que Dios los bendiga y nos veremos para nuestra tercera clase, que vamos ya a empezar a abordar ya un poco más en detalle acerca de herramientas para el estudio de la Biblia. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide y nos estamos viendo la próxima clase. Gracias y por acá estaremos. Bendiciones.